todos los parciales, o cuestionarios en este caso, perdón. Sí, solo por este año, igual como una cuestión excepcional por el contexto que estamos. Claro, sí, porque Condiciones están normales, las normas de cátedra readecuadas para sí, este tipo sí, de de circunstancias. circunstancia. Maxi, ya están subidas, creo, si no están todos, tendría que estar prácticamente No, todos. no están todos. Bueno, faltaría entonces una tanda nada más, pero el 80% de los exámenes ya fueron subidos. Fíjate si el caso tuyo está, y si no, bueno, hoy o mañana más tardar van a estar, entiendo. Sí, Bueno, entre hoy y jueves tranquilos. y las devoluciones del tercer parcial. Voy a compartir entonces. Un segundo, ventana. Ahí está. Bien. ¿Se ve ahí? Sí, Sabri, se está Tenía viendo. copiados el primero y el segundo porque pensé que no habían llegado hasta el 6, como decía Miguel. Pero vamos a dar un pantallazo de este que si yo creo que ya están en el 6, algunos, esto va a ser como nada, demasiado fácil. La idea de este ejercicio es que ustedes interpreten a las integrales o a las primitivas, perdón, a la primitiva de una función como vendría a ser la operación inversa a la derivada, ¿sí? Entonces, sin hacer uso de las tablas, ni de sustituciones, ni de ningún método de integración, vayan ubicando la función f', perdón, f grande, ¿sí? Que luego derivada, base, ¿sí? F pequeña, de forma como de tanteo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que pensar una función f grande, por ejemplo, en el inciso A, que al derivar nos dé menos 2. Entonces, vamos probando, ¿no? Pero ¿qué función derivada da, sí, qué función derivada da una constante? A ver qué No sé si están dicen. respondiendo, a ver si puedo achicar esto un poquito. Sí, yo te ayudo con el chat, Sabri. Por ahora nadie dice Dale. nada. ¿Sí? 6 y no habían resuelto el 1. X derivado da una constante, dice. Camila pone menos 2x, Milton dice menos 2x, Bien. lo mismo Fanny. X derivado, como dicen ahí, da 1. Si yo tengo menos 2x, ¿sí? Entonces, la derivada me va a dar f, ¿sí? A ver, voy a poner medio lerdo hablo un poquito más rápido de lo que escribo y ahí está. ¿Se entiende? Esa es la idea de hallar las primitivas. Como pide que hallemos las primitivas, quiere decir que hay varias, o sí, varias. Podríamos interpretarlo así. Entonces, podemos considerar que acá tenemos una constante, ¿sí? Una constante de integración. Al poner una constante acá, vamos a considerar todas las primitivas de esta función x igual menos 2, ¿sí? Porque al derivar después la constante nos va a dar 0. ¿Sí? Y así vamos a ir haciendo, esto sería entonces el B. Vamos a buscar una función G ahora, vamos a ponerle G mayúscula, ¿sí? Que al derivar nos dé 8t. ¿Qué les parece que puede ser? Vamos a probar como recién. 8t cuadrado. Esto es por prueba y error, si van tanteando. Si yo digo que esta es G, entonces voy a ver si G derivada me da
G pequeña o G minúscula. Si yo derivo, ¿cuánto me da? 8 por 2, 16, ¿no es cierto? 16 t a la 1. Pero yo no tengo 16, tengo 8. Entonces voy a necesitar acá dividir por 2. Y acá entonces divido por 2. Y esto entonces me queda 4t cuadrado. ¿Sí? Como me pide las primitivas, le voy a agregar la constante de integración para considerarlas a todas. ¿Sí? Y así van a ir tanteando para ir armando las primitivas. Eso sería sin usar la tabla. Después ustedes van a ver que hay tablas en forma Bien. directa. Las que salen en forma directa, ¿no? Por supuesto que después vamos a ver otros métodos en las que ya no salen de forma directa, sino que tenemos que hacer sustitución, partes, vamos a ver distintas reglas, pero por ahora sería esto. ¿Se entendió? ¿Sería el procedimiento? A ver qué dicen, creería que sí. Juliana dice que sí, Jonathan también. Bueno, Fanny, Rocío. Bien. Buenísimo. Entonces pasamos al ejercicio 2. Y en este caso ya nos piden hallar las integrales inmediatas, ¿sí? Todas esas integrales salen en forma inmediata utilizando tablas, ¿sí? Yo voy a anotar algunas acá básicas. Cuando tenemos x a la n, diferencial de x, esto es, voy a poner primero la de una, uy, puse f. Un segundo, voy a borrar acá. Vamos a ir de la más sencillita. ¿Se ve si escribo acá arribita? La Yo integral estoy de... viendo por lo menos. Bien. La integral de 1, por ejemplo, diferencial de x. La integral de una constante cualquiera, diferencial de x. Bueno, disculpen la desprolijidad, pero... x a la n, diferencial de x. ¿Sí? Todas estas integrales que estoy poniendo acá salen de tabla. ¿Sí? Ustedes pueden encontrar las tablas. Como teníamos tablas de derivadas, hay tabla para integrales. Bien. Igualmente, resolviendo por ahí los ejercicios del primer punto, pueden hacerse una idea de algunas integrales de la tabla. ¿Cuánto nos daría la integral de 1? ¿Qué Ya lo función dijeron derivada recién. nos daba 1? Dijimos recién. X. Entonces esto es X más C. Uy. Bien. Cuando nosotros tenemos una constante, nosotros podemos sacar la constante fuera de la integral. Por lo cual esto es K X más C. ¿Sí? Acá, cuando nosotros teníamos en derivada, restábamos. En este caso, vamos a sumar una unidad al exponente y vamos a dividir por el exponente más esa unidad. ¿Sí? Y después la del seno de x era el seno, la derivada del seno es coseno. Y entonces la integral del seno es menos coseno, ¿no es cierto, Miguel? Siempre se me hace que lío con el signo, pero yo creo que es menos coseno. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, teniendo en cuenta estas, y hay muchas más en la tabla, vamos a tratar de resolver estas integrales. Son inmediatas porque no necesitamos hacer ningún tipo de sustitución ni ningún otro método un poquito más avanzado. Propiedades de integrales. Por ejemplo, que la integral de la suma es igual a la suma de las integrales. Entonces yo puedo dividir esta integral en una resta de dos integrales, o separar en realidad, no dividir. ¿No? Entonces yo tendría esto así. A es una constante, ¿sí? Como les dije antes acá, la constante puede salir fuera de la integral. Entonces vamos a dejar acá
eso es 1 sobre A, espero que se entienda, 1 sobre A por la integral de X cubo, y de este lado vamos a sacar A, y vamos a expresar X al cubo en el denominador como X a la menos 3, ¿sí? Y ahí vamos a trabajar esta mini tablita que hice acá. Entonces, ¿cuánto me quedaría la primera parte? Es 1 sobre A por X, que estaba a la 3, ahora va a estar a la 3 más 1, ¿no es cierto? Y vamos a dividir por 3 más 1. Acá voy a dejar el menos A, que está multiplicando afuera, y esto era un menos también. Y acá, ¿cómo me queda? X a la menos 3 más 1. Dividido menos 3 más 1. ¿Sí? Siempre agregamos, recordando que estamos hallando una familia de funciones. ¿Sí? Bien, esto lo podemos... Entonces nos va a quedar x cuadrado, perdón, x cuarta sobre 4a, acá, y acá me va a quedar a, esto es menos 3, más 1 es menos 2, entonces este me va a quedar positivo, a sobre 2 por x a la menos 2, que lo podríamos poner en el denominador igual si quería, con signo positivo. ¿Se entiende cuál es la metodología? A ver si hay respuestas. Por ahora no hay respuestas. ¿Se entiende? Dice Juliana. Más o menos, dice Evelyn. ¿Había alguno Me recuesta. ¿No? Bueno, es práctica igual, Evelyn, no te deprimas. No te preocupes. Dice Leandro que no te preocupes en porque el esto es 2D, práctica, ¿sí? claro, Con las tablas y la práctica va a ir agarrando el 2D. el No te 2D, el escuché, Miguel, 2B, perdón. están preguntando ahí. En el 2B, pero que dicen que lo habían mandado al foro la consulta. Como unas pautas. Y Leandro dice que en el 2D, ¿Ah, sí? Bueno, hacemos claro, en acá el como... 2D aparece sin signo menos en la resolución. ¿No coincide con la resolución? Vamos a plantearlo. No, La dice, idea bueno, va a ser separar acá las igual acá integrales lo para que está, podamos usar... antes que siga Sabri, Alejandro claramente acaba de escribir sí. Sabrina que la integral del seno de x es menos coseno de x, así que el punto D es menos coseno, así que si no está así en la resolución, es menos coseno. Ahora sí, si querés seguir con el 2B, Sabri. Bien, voy a plantear el B. Sí, lo voy a dejar planteado, no lo resuelvo, pero les voy a decir cuál es la idea, qué es lo que hay que hacer más para poder utilizar sustitución, perdón, no, sí, para hacerlo de forma inmediata. La idea es decir así y expresar el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Recuerden, uy, acá me quedó, esto es una X, ahora lo acomodo. Recuerden que cuando estamos derivando o integrando, perdón, en este caso, respecto de X, todas las demás constantes, o sea, todas las demás letras que veamos son constantes, ¿sí? Entonces, la raíz de A es una constante para nosotros, en este caso. Entonces, acá vamos a tener raíz de A al cuadrado. Todo esto va a estar dividido por la raíz de A de X, perdón, diferencial de X. Entonces, hay que trabajar un poquito esta expresión para después recién poder integrar en forma inmediata. Acá tenemos raíz de x al cuadrado, entonces esto nos queda x sobre raíz de x, voy a ir distribuyendo de paso
el denominador. Raíz de X por raíz de A me queda raíz de A, ¿sí? Y acá me queda A sobre raíz de X. ¿Sí? Y ahora lo que van a hacer es separar esta integral en la suma de tres integrales y considerar que X a la 1/2, o sea, X acá a la 1/2 es, por ejemplo, en el primer término nos va a quedar X por X a la menos 1/2. ¿Sí? Entonces esto es, si sumo los exponentes, X a la 1/2. Entonces acá me queda raíz de X o X a la 1/2 más 2 raíz de A más Ahí A faltó el diferente. por X. Perdón. ¿Sí? Eso estaba separando. Nada. Todavía no lo distribuí, Miguel. Sí. Y además lo que sí me faltó fue un paréntesis para demostrar. Para que todavía no lo había distribuido, disculpe. Podría haberlo hecho en el mismo paso, ¿no? Entonces ahí lo separan en tres integrales y aplican también estas mismas reglas que marqué acá. Sí, porque tenemos otras funciones, las exponenciales, logarítmicas, otras trigonométricas, ¿sí? Pero bueno, todas las van a poder obtener de las tablas. En el C van a tener que proceder semejante a lo que hicimos en este, y el D sale en forma automática de la tabla, ¿sí? ¿Alguna duda sobre esto? A ver ¿Sobre que el D? ahí. A ver, Jonathan ahí está planteando que a él le quedó en el primer, debe ser el primer término de esa integral, la primera integral. Dice que le quedó 2/3 de X elevado a la 1/2. Lo que pasa es que Jonathan, en realidad, una vez integrado el X a la 1/2, si le sumás 1 y dividís por lo mismo, te va a quedar X a la 3/2, si no estoy haciendo mal las cuentas. O sea, 2/3 de X a la 3/2 te tendría que quedar, no a la 1/2. Porque es 1/2 más 1 en el exponente. Y lo mismo en el denominador. Más 1, como dice Miguel, acá, y en el denominador también es 1/2 más 1. Esto nos va a quedar así 3/2 en el exponente, me quedó medio raro el 3 ese, y 3/2 en el denominador. Lo que se puede escribir como, no quiero poner igual porque va a quedar muy raro. En un segundo que lo voy a borrar. Pero ya se me está yendo de la pantalla. No sé si lo alcanzan a ver ahí abajo, pero quedaría, pasaríamos el 2 para el numerador, nos queda 2/3. ¿Sabes qué? Esto lo puedo ocultar. Ahí está. Por X a la 3/2. ¿Sí? Con todo esto le queda sumar los otros, ¿no? Bien. Hay que acostumbrarse, ahí está Jonathan, ahí le dio. Hay que acostumbrarse, hay que hacer el forno al revés de lo que nos pasaba con derivada. Bien. En derivada restábamos 1 y bajábamos el exponente. Bueno, acá hay que sumar 1 y sumar también, y lo mismo expresarlo en el denominador. Es como que tenemos que acostumbrarnos. Después ya sale, una vez que lo tengan, así como salía en la derivada, les salía con la práctica mucho más sencillo, atendiendo a lo que también creo que planteaba Evelyn, también les va a salir después, ¿sí? Bien. Sí, es por tabla, sí, Evelyn, lo que estamos haciendo. Creo que hasta ahí llegaba vos, Sabri, ¿no? Por ahora. Sí, hasta ahí llego. Ahora. Hasta ahí llegaba, bueno. Que dejo de compartir y. Si quieren ahora vamos a compartir los económicos. Después no sé si querés ir viendo alguno de los. Dale, si querés tranquila vos armando algo
viendo en fase de las consultas. Yo voy ahora, comparto mi pantalla y vamos a ver un poco los económicos. Dale. Bueno, los ejercicios 3, 4, 5, dando continuidad, ¿sí? Referían un poco a ejercicios económicos de aplicación ya, ¿sí? De integrales. En integrales vamos a tener ejercicios de este tipo como el que vamos a ver, y también vamos a tener, en lo que refiere a aplicación económica, ejercicios de excedente del consumidor y del productor, que eso lo vamos a ver cuando veamos integrales definidas, ¿sí? Pero por ahora, para empezar, tenemos ejercicios de integrales aplicados a funciones económicas como las que venimos trabajando, de costo marginal, ingresos marginales. También podríamos trabajar con funciones de beneficio, ¿sí? Lo que vamos a tener que hacer, tal como les estaba diciendo recién, comentándoles, es un poco empezar a pensar como si fuera, no es centrarse en lo que veníamos haciendo antes. Es decir, antes teníamos una función total, podía ser ingreso total, costo total, beneficio total. Si nosotros derivábamos, obteníamos la función de ingreso marginal, la de costo marginal o la de beneficio marginal. Bueno, ahora estamos posicionados del otro lado, es decir, estamos con la función de ingreso marginal, estamos con la de costo marginal o la de beneficio marginal, y nos van a pedir que encontremos las funciones totales, ingreso total, costo o beneficio total. Y lo que nos va a permitir, la herramienta que nos va a permitir poder pasar de una función marginal a una total, va a ser las integrales. Así como cuando yo tenía las totales, derivaba, yo tenía las marginales, ahora si yo tengo las marginales, si integro, voy a poder obtener las funciones totales, ¿sí? Entonces, en ese trabajo, están estos, o en esa línea, van a estar los ejercicios que vamos a ver ahora, ¿sí? Yo les voy a ir desarrollando, los desarrollé todos. Si ustedes me lo piden, o si no los han ido resolviendo, avanzamos hasta un cierto punto en cada ejercicio y lo dejamos planteado para que ustedes los puedan seguir avanzando. Si no los vemos completos, no hay ningún inconveniente. En el primer caso, en el ejercicio 3, nos dan como dato la función de ingreso marginal para un determinado producto de un fabricante y nos dicen que esa función, fíjense que incluso está expresada en términos de derivada, ¿sí? Es 2000 menos 20Q menos 3Q cuadrado, ¿sí? Donde Q representa el número de unidades que se producen y se venden. Entonces, en este primer ejercicio número 3, dada esa... Sí, ahora Ahí sí. sí yo la veo. Bueno, perfecto, gracias por avisar. Entonces, bueno, tenemos que cambiar un poco el chip y, digamos, ahora vamos a estar siempre trabajando, o normalmente los datos con los que vamos a encontrar en estos ejercicios económicos son con funciones marginales, de tal manera que al integrarla podamos obtener las totales, ¿sí? Entonces, en este primer ejercicio teníamos la expresión de ingreso marginal, dada por 2000 menos 20Q menos 3Q cuadrado, donde Q era la cantidad de unidades que se producen y se venden. Y lo primero que nos planteaban ahí era hallar la función de ingreso total, dada la condición que el ingreso en cero era igual a cero. Entonces yo les preguntaba, ¿por qué nos pondrán la condición esa de que ingreso en cero es igual a cero? En base a lo que vieron el martes y lo que estuvimos trabajando hasta recién con Sabrina. ¿Qué les parece? ¿Por qué nos darán esa condición? ¿O para qué nos sirve esa condición? ¿Mm? ¿Sí? Todavía no hay Sí, datos. escucho. Como para que todos los términos tengan la variable dependiente. No. A ver, ¿alguien más? No es por Jonathan eso. dice en el chat que sería el valor de la constante. Muy bien. Vieron que Evelyn nosotros también. Recién... Preguntan en realidad, No, afirman. es así, Jonathan. No se animan todavía a afirmar. Claro. Bueno, de a poco se van a ir soltando o van a ir entrando en ritmo. Vieron que recién Sabrina explicaba que cuando encontrábamos la primitiva era una familia de primitivas porque estaba esa constante que no sabemos o hay que definir cuánto va a valer esa constante para encontrar una primitiva en particular. En el caso de los ejercicios económicos, justamente como estamos trabajando con una expresión, imagínense que nosotros no definiéramos un valor. Podríamos tener miles de primitivas que representaran esa función de ingreso marginal, en este caso, que integrada nos daría la función de ingreso total. Por lo tanto, conocer un determinado valor para el cual la función de ingreso, en este caso el cero, vale cero, nos va a poder ayudar después a encontrar la constante y conociendo esa constante vamos a poder definir
la función de ingreso total específica para este productor, ¿sí? En este caso, normalmente va a suceder eso, de que van a ir teniendo siempre algún dato que nos ayude a poder encontrar esa constante específica para cada una de las funciones. Bien, fíjense que el ejercicio, ahora vamos a ir viéndolo, es al igual que el punto 1, son todas integrales inmediatas, ¿sí? Es decir, inmediatas que se pueden resolver sin ningún tipo de cálculo extra. Tenemos constante por una función, tenemos constante por una función elevada a la n, en este caso al cuadrado. Entonces, yo acá planteé que la función de ingreso en definitiva va a ser la integral de esta expresión, ¿sí? Tal cual como está, y que después, al igual que hizo Sabrina, ¿qué dice? Como teníamos restas, o podríamos tener sumas, separé en 3 integrales, ¿sí? Para ir analizándolas cada una por separado. Después, una vez que uno ya está más práctico, no es necesario, uno puede directamente resolver, ¿sí? Ahora van a ver que en los otros ejercicios que vamos avanzando, yo lo hice. Esto como son los primeros, vamos marcando bien los pasos, el procedimiento, ustedes hagan lo mismo y cuando se sientan más cómodos, más seguros, pueden ir tal vez esta parte de separar, por ejemplo, en estos casos que son integrales inmediatas, no separar entre integrales, ¿sí? Entonces, fíjense que entonces nos quedan 3 integrales, y lo que hago, bueno, la integral de una constante, ya dijimos recién que era la constante por x, en este caso será q, 2000q, y después en el resto lo que hice fue, saco la constante afuera, que en este caso es 20, había un signo menos, lo respeto, y como tengo q, le sumo 1 al exponente, que sería q a la 1 más 1, y para que vayan tomando el recaudo de hacerlo de esta manera, ¿sí? Hasta que estén acostumbrados. Lo mismo acá, este era 3q cuadrado, si lo integro saco el 3 afuera como constante, digamos un signo menos, y al poner el es 1 y lo divido por lo mismo. De tal manera que me va a quedar 2000q, acá trabajo es q al cuadrado sobre 2, o sea que acá me va a quedar 20 sobre 2 por q cuadrado, y acá va a ser q al cubo, 2 más 1, 3, y 2 más 1, 3, entonces 3 sobre 3 por q al cubo, ¿sí? Más constante. Por ahora no simplifico nada, voy a trabajar la parte de la constante, si quisiera podríamos simplificar acá, dejar menos 10q cuadrado y menos q cubo. Miguel. ¿Sí? ¿Sí? Importante. Me está pidiendo Marta porque se pudieron comunicar con Ortube, ¿puede ser? ¿Sí? Le dijeron que espere y se ve que se desconectó en Zoom. No sé si los alumnos que le habían comunicado le pueden volver a decir que están las profes todavía esperándola. No sé si habrá tenido algún problema de conexión. Gracias, Miguel. Disculpa que te corté. No, está bien. Un aviso Bien. al Importante. poblador, me parece. Está bien, buenísimo. Listo. Bien, esto lo permite la virtualidad, ¿vieron? Si estuviéramos en la presencialidad, no sé si podríamos estar pasando así en varios lugares a la vez divididos. Pero bueno, entonces ahora viene la parte donde tenemos que definir, fíjense que yo acá agregué la constante al final, ¿sí? Ahora viene el momento de trabajar con este ingreso que el 0 dice que vale 0, para poder definir específicamente nuestra función de ingreso en base a los datos que nos dieron. Entonces simplemente, si el ingreso de 0 es 0, 0 igual, y empiezo a reemplazar en lo que me dio la integral, donde tengo la cantidad, voy colocando el 0, ¿sí? 2000 por 0, menos 20 por 0 al cuadrado sobre 2, menos 3 por 0 al cubo sobre 3 más constante. Obviamente, como todos son 0, cada uno de estos términos, la constante va a ser 0. En definitiva, ¿sí? Acá está, la función de ingreso va a ser 2000q menos 20 sobre 2 por q cuadrado, menos 3 sobre 3 por q cubo, más 0. Y acá lo que dice ahora sí, ya simplifiqué, que lo podríamos haber hecho acá si queríamos, no hay inconveniente. ¿Sí? Simplificamos y nos queda que la función de ingreso es 2000q menos 10q cuadrado menos q cubo. ¿Sí? Simplificando lo que se puede acá en estos dos cocientes. El 3 con el 3 y el 20 con el 2. Bien. La segunda parte de este ejercicio nos pedía hallar la función de demanda, sabiendo que la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. Bien, acá sí había algo interesante que uno tenía que acordarse. Nosotros usábamos en muchos de los ejercicios que trabajamos en derivada, nos daban como dato, por ejemplo,
si nos queríamos encontrar una función de beneficio, nos daban como referencia datos del costo y nos decían que, por ejemplo, la función de demanda era tal. Entonces era precio igual a algo. Bien. Entonces yo le decía, bueno, para poder construir el ingreso total, yo tenía que multiplicar, ¿sí? Acá lo tengo puesto. Si yo quería construir el ingreso total, tenía que multiplicar precio por cantidad, donde precio era la expresión de demanda normalmente, ¿sí? Era precio en función de la cantidad, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué vamos a hacer si a mí me piden allá la función de demanda? Y lo que me están pidiendo en definitiva allá es precio igual a, con lo cual, esta Q que está multiplicando, yo la voy a pasar dividiendo a la función de ingreso total y voy a obtener la función de demanda, ¿sí? Es al revés o trabajar con encontrar la función de demanda. Antes nos daban la función de demanda y encontrábamos el ingreso total. Ahora no tenemos el ingreso total, nos piden hacer la función de demanda. Entonces, lo único que tengo que hacer es, dada esta función de ingreso, lo que tengo que hacer es dividirla por la cantidad. Acá está hecho, precio igual a, tomo la expresión de ingreso total y la divido por Q. Lo que voy a hacer a continuación es distribuir esta cantidad en cada uno de los términos, de tal manera que me va a quedar 2000 Q sobre Q menos 10Q cuadrado sobre Q menos Q cubo sobre Q. Si ahora empiezo a trabajar con cada uno de los términos, simplifico, me va a quedar 2000 menos 10Q, y acá simplifico el Q cubo con la Q y me queda menos Q cuadrado. Ahí tengo mi función de demanda. ¿Sí? Interesante para trabajar esta parte. No sé si tienen dudas hasta acá de esto que fuimos desarrollando. ¿Alguna consulta? ¿Va bien? Se entendió, Jonathan. Bueno, el resto. Todo claro, perfecto. No, bueno, puede pasarnos que más adelante se complica un poquito más el ejercicio y podamos tener algún otro tipo de integral por ahí con alguna complicación distinta. Fíjense que ahora estamos arrancando con integrales de estas que llamamos inmediatas o por tabla, con lo cual no es complicado por ahí encontrar las distintas expresiones, ¿sí? Bien, ahora vamos con uno de costo, ¿sí? Nos dan la función de costo marginal en el 4, ¿sí? Y nos dicen que es 2Q más 100, otra vez con la expresión de derivada. ¿Sí o no? ¿No se fueron? Ahí están. Y además nos aclaran acá que los costos fijos son de 1000 pesos. Calcular el costo total cuando el nivel de producción alcanza las 50 unidades. Bien, acá otra vez, sabemos que tenemos la función de costo marginal, nos piden la función de costo total en un determinado nivel de producción, por lo tanto, para poder obtener la función de costo total, lo que vamos a tener que hacer, dada la función de costo marginal, es integrarla para poder encontrar la función de costo total. Y como dijimos recién que nos daban el dato de la referencia del ingreso en cero, que valía 0, el hecho de que nos den que los costos fijos son de 1000, yo acá los agregué, observación, cuando el costo fijo da un determinado valor, no importa cuál sea, me está diciendo con ese dato del costo fijo que estoy produciendo 0 unidades, ¿sí? Son los costos que tengo que soportar independientemente de producir o no producir. Por lo tanto, tengo un valor de referencia a un punto en 0 unidades, en este caso el costo fijo va a ser de 1000. Y nos va a servir, al igual que antes, para poder encontrar esa constante que va a hacer que tengamos nuestra específica o definida la función de costo total que queremos para este productor. ¿Sí? Bien, trabajamos igual que antes, planteamos la integral, sí, ahora nada más que con la función de costo total. El costo total va a ser igual a la integral de 2Q más 100, diferencial Q. Separo en dos integrales, ¿sí? Divido por el más, ¿sí? La suma, las dos integrales inmediatas, me va a quedar 2Q diferencial Q más 100 diferencial Q. Otra vez volví a marcar, ¿sí? El procedimiento. No sé si hay alguna consulta, me interviene, ¿sí? No, Miguel, hay ruidito porque estoy intercambiando con Lautaro por el tema de esta alumna que necesitamos conectarnos Bueno, con dale, ella. dale. Cualquier cosa, así como recién activaron el micrófono y preguntaron o respondieron, no hay ningún inconveniente. Intervienen y preguntan, ¿eh? Una Entonces, consulta. Listo. sí. ¿Quién En habla? este caso, Martín, Jonathan. Hola, Jonathan. Hola.
En este caso podríamos sacar el 2 fuera del integral. Sí, de hecho yo no lo hago, o sea, lo podríamos expresar afuera del 2 como una constante y después de integrarlo, no hay inconveniente, ¿sí? No hay ningún problema. Yo lo que hice acá, directamente lo dejé expresado y trabajé con la variable, que en este caso es la cantidad, Q, ¿sí? Fíjense que volví a ser 1 más 1, y otra vez abajo para marcar esto, un poco para fijarlo, ¿sí? Si bien es, ya insisto, después uno cuando hace 5 o 10 ejercicios, ya se da cuenta que cuando son potenciales hay que sumar en el exponente y en el denominador, pero bueno, si es cierto lo podría sacar la constante, no hay ningún problema. Bien, entonces nos queda 2Q, 1 más 1 sobre 1 más 1, y esta, como es una constante, era la constante en este caso por Q, que sería 100Q, más la constante que tiene que ver con la familia de integrales o primitivas que puede tener esta expresión. Entonces ahora, ¿sí? Yo acá lo que hice fue expresar bien 2Q cuadrado sobre 2 más 100Q más la constante. Tranquilamente podríamos simplificar en este momento el 2, de hecho acá lo hicimos, ¿sí? Queda Q cuadrado más 100Q más la constante. Y acá viene el trabajo sobre el valor del costo fijo, que sabemos que es, tiene como coordenada 0 de cantidad, 1000 como unidad monetaria de producción, ¿sí? Entonces, cuando el costo en 0 es 1000, otra vez vuelvo a plantear, 1000 igual a reemplazo donde tengo cantidad acá en esta expresión, que es la de costo, voy colocando el 0. 0 al cuadrado más 100 por 0, ¿sí? Fíjense que estos van a ser los dos ceros, por lo tanto la constante va a ser los 1000 del costo fijo. Entonces, la función de costo total va a ser Q cuadrado más 100Q más los 1000 que acabo de obtener, que es la constante específica para esta función de costo que tenemos, de este productor. El ejercicio no se termina ahí porque en realidad, encontrando la función de costo total, tenemos resuelto una parte del ejercicio, pero específicamente nos pedían saber cuánto es el nivel de, cuando el nivel de producción es 50 unidades, ¿qué le pasa al costo total o cuánto es el costo total? Entonces yo acá, ¿qué hice? Agarré, reemplacé en esta expresión de costo total, reemplacé por, o la evalué en 50 unidades de producción. 50 al cuadrado más 100 por 50 más 1000. 2500 más 5000 más 1000. Si las cuentas no me fallan, todo esto da 8500. ¿Sí? Ahí sabemos cuál es el nivel de producción específico para esas 50 unidades. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Algo que quieran preguntar? Dice Evelyn que sepa al final. ¿De qué? Se perdió. Perdón, al final. Se perdió al final. Bien. Se perdió el final. No sé si se... Por ahí no se le cortó el audio. Bueno, llegamos a definir la función de costo total, ¿sí? Reemplazando cuando el costo es 0, es decir, cuando no produzco, el valor de los 1000, que era el costo fijo que nos daban ahí, nos sirve como referencia, sabiendo que cuando no produzco nada, lo mismo tengo que soportar, ¿sí? Los costos fijos. Entonces, con ese dato reemplacé en la expresión de costo total que habíamos encontrado, ¿sí? 0 al cuadrado más 100 por 0 más la constante de integración. Entonces esto van a ser 0, por lo tanto la constante me da 1000. Con eso puedo definir mi función de costo total, que va a ser Q cuadrado más 100Q más 1000, pero en realidad el ejercicio lo que me pedía era, para un nivel de producción de 50 unidades, ¿cuál es el costo total de producir esa cantidad de producción? Y entonces lo que hago es reemplazo el 50 en la expresión de costo, ¿sí? 50 al cuadrado más 100 por 50 más 1000. Si no hice mal las cuentas, esto da 2500, 5000 más 1000. Sumo todo y esto da 8500 para un nivel de producción de 50 unidades. Ahí estamos. Bien. ¿Sí? Hay una consulta. ¿Ser la constante, el valor del costo fijo o puede variar? No, en este caso nos da, justo coinciden en estos ejercicios, por eso fíjense que yo les estoy poniendo, cuando el costo es 0 es 1000, pongo cuál es la condición. Podría pasarnos
que, por ejemplo, cuando el costo sea 10, da 1000, por ejemplo, nos podrían haber dado ese dato. Acá nos decían que el costo fijo era de 1000. Si en vez de decir esto, nos hubieran dicho que cuando produzco 10 unidades, el costo es de X valor, 1000 pesos si quieren igual, entonces cuando yo vengo acá al ejercicio, ¿qué voy a tener que hacer? Acá va a ser costo en 10 igual a 1000. Entonces acá tendré que poner 10 al cuadrado más 100 por 10 va la constante. Por lo tanto, ¿sí? Tendré que reemplazar esos valores. Bueno, acá usé un ejemplo que 10 al cuadrado les va a dar 1100, si no saco mal las cuentas, le daría una constante negativa. Económicamente no va a ser posible. Pero cualquier valor, 5, supónganse, cuando se produce 5 da 1000, entonces yo acá tendría que reemplazar por 5 directamente para encontrar la constante. 5 al cuadrado más 100 por 5. Me va a dar 525. Por lo tanto, el costo, la constante acá sería 475. ¿Se entiende? Cambia la función, q cuadrado más 100q más 475. ¿Sí? Y después, bueno, que no es lo mismo que hacer esa cuenta para poder determinar cuál es la constante de integración específica, no es lo mismo que hicimos acá, que es reemplazar en un determinado nivel de producción para poder obtener el costo total. Son dos cosas distintas. No sé si eso queda claro. Una cosa es encontrar la constante de integración, para lo cual nos dan un dato de referencia. En este caso nos dieron el costo fijo, por eso yo digo que el costo es en 0, ¿sí? Y otra cosa es encontrar un determinado nivel de producción. ¿Se entiende eso? Sí, dice Fanny. Bueno, vamos a ver si es cierto. Ahora tenemos otro más de costo acá, ¿sí? Y nos van a agregar una cuestión más acá, por eso lo traigo. Si quieren lo planteo hasta un determinado punto, igual tenemos tiempo, Sabri. No sé cómo vas con lo del 6, pero... Todavía no llevamos ni la hora. No llevamos ni una hora, vamos... Tengo preparado mientras tanto y tengo las tablas igual para mostrarlo. Bueno, en este caso el ejercicio 5 también nos dan una función de costo marginal, ¿sí? Nos dan el dato de que los costos fijos son de 5.000, así que ya sabemos que cuando el costo sea 0 va a valer 5.000 ahora. Pero acá nos piden encontrar no el costo total en un determinado nivel de producción, sino el costo promedio o costo medio de elaborar 100 unidades. ¿Sí? Entonces tendríamos que hacer alguna cuenta extra. Lo primero que tenemos que hacer, que es, dada la función de costo marginal, vamos a encontrar la función de costo total. Segundo lugar, con el dato del costo fijo vamos a encontrar la constante de integración para definir cuál es la función de costo total específica. En tercer lugar vamos a tener que encontrar el costo medio. Y en cuarto lugar, evaluarlo en 100 unidades, que es lo que en definitiva pide el ejercicio. Fíjense que en un solo planteo tenemos varias cosas para hacer. Bien, acá yo ya fui un poco más autónomo, fui resolviendo ya directamente. Tenemos la función de costo, va a ser la integral de la expresión que nos dieron de costo marginal. Y ya acá directamente fui resolviendo cada una de las integrales, no se parece, ¿sí? 0,03, como esto era q cuadrado, le sumo 1 y divido por sí mismo, sería 2 más 1, 3, dividido 3. Acá menos 0,4 q a la 1, le sumo 1, me da 2, divido por lo mismo, más 40, que era una constante, sería 40q, más la constante de integración. Como ya dijimos, el costo fijo, ahí tenemos resuelta la primera parte. Encontramos la función de costo total, la familia de funciones de costo total. Dado el dato de costo fijo de 5.000, ahora vamos a encontrar, sabiendo que el costo en 0, porque eso es lo que nos indica que el costo fijo es 5.000, vamos a encontrar la constante específica. Otra vez vamos a reemplazar en nuestra expresión, donde tenemos cantidad Q, lo vamos a reemplazar por 0, ¿sí? Otra vez van a dar todo 0, entonces la constante va a quedar 5.000, insisto, ya lo dijimos recién, nos podrían dar otra referencia, no el costo fijo, sino el costo en un determinado nivel de producción, entonces ahí va a cambiar, ¿sí? Va a haber que hacer las cuentas y en todo caso los valores que podamos tener de este lado de la igualdad, restárselos a 5.000 para obtener la constante, ¿sí? Bien, una vez que sabemos que la constante es 5.000, volvemos a nuestra expresión de costo total, que era todas las familias, y reemplazamos la constante por el valor específico hallado.
costo total va a ser 0,03 Q cubo sobre 3 menos 0,4 Q cuadrado sobre 2 más 40Q más 5000. Segunda parte del ejercicio resuelta. Creo que hasta ahí no tendría que haber inconveniente. Lo novel ahora vendría porque nos piden hallar un determinado nivel de producción en el costo promedio o costo medio. Entonces acá lo que tengo que recordar que es que el costo medio, ¿qué era? El costo total dividido la cantidad. ¿Sí? Cualquier función de medios, o sea, donde se busque un promedio, sea costo medio, ingreso medio, beneficio medio, siempre es la función total dividido la cantidad. ¿Sí? Esto que está expresado acá. En nuestro caso, entonces, sería, yo ya también me adelanté, ustedes me dicen si no se entiende algo, pero ¿sí? Dividí todo por Q y lo distribuí ya acá. ¿Sí? Es decir, a cada término que teníamos de la función de costo total, ya le distribuí la cantidad en el denominador. ¿Sí? Por eso me queda 0,03 Q cubo sobre 3Q menos 0,4 Q cuadrado sobre 2Q más 40Q sobre Q más 5000 sobre Q. ¿Sí? Si no se entiende, me dicen y volvemos a explicar. Entonces, acá lo que hago es simplifico esta Q cubo con la Q, me queda 0,003 Q cuadrado sobre 3 menos 0,4 Q sobre 2. Acá se me simplifican las dos Q, me queda 40 y este 5000 sobre Q lo dejo como estaba. Logré encontrar la función de costo medio, ¿sí? Acá tengo la función ya definida. Y ahora sí puedo ir a la última parte que me decía que la evalúe o determine cuánto es el costo medio de 100 unidades. ¿Sí? Entonces ahí lo que vamos a tener que hacer es calcular el costo medio de 100, es decir, reemplazar en la expresión donde tengo cantidad por el valor 100. ¿Sí? 0,003 por 100 al cuadrado dividido 3 menos 0,4 por 100 dividido 2 más 40 y acá 5000 sobre 100. Hago las cuentas, ¿sí? Ustedes después si quieren corroboren, este término da 10, acá menos 0,4% sobre 2 me da menos 20, sería 40 y 5000 dividido 100 me da 50. Hago las cuentas y si no hice mal otra vez, esto me da 80. O sea que el costo medio de producir 100 unidades es 80. ¿Sí? Asciende a 80. Recuerden que el costo medio era un promedio. ¿Cuánto me cuesta en promedio producir cada unidad? Otra vez, bueno, marcar lo mismo que antes, no lo mismo. Este procedimiento que hacemos para determinar la constante de integración, a partir de un dato que nos dan, que evaluar una función en un determinado valor. ¿Sí? Bien. Esos eran los tres primeros ejercicios económicos que tenemos. Fíjense entonces que vimos conceptos de marginal, de costos, de ingreso, trabajamos con función de demanda, pudimos encontrar también acá el costo medio. No hay ningún ejercicio por ahora, pero podría haberse planteado algún ejercicio donde tengamos que encontrar la función de beneficio, ¿sí? Trabajar con el beneficio también. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Lo pudieron resolver los ejercicios antes de la clase? ¿Llegaron bien a los valores que estaban en la resolución? Evelyn. Bien. ¿Pudieron llegar todos? Dice que se entendió bien. Sí, sí. Bueno. Vamos a dejar de compartir. Ya dejé de compartir, ¿no? Sí, sí. Bien. A ver. Ventana. A ver cómo es esto. Compartir. Acá estoy compartiendo el aula. Sí, ve? sí, ya se ve, Sabri. En el material complementario, acá está la tablita de integrales que les comentaba. ¿Sí? Yo la tengo abierta, a ver si ahora hago así. Vuelvo para acá. Y voy a compartir el PDF. A ver si lo veo. Ventana. No, lo tengo que tener abierto, me parece. Cronograma, práctica inicial.
¿cómo se llama? Perdí la tabla, la tenía abierta hasta un segundo. Tabla integrales se llama. No, está bien, ¿qué voy a hacer? Ahí se ve de nuevo el aula. Ahí se ve el aula. La abro directamente acá. Pues la tengo abierta, pero no sé por qué no me la toman para compartirla. ¿La ven ahí? Sí, sí, estamos viendo. Acá al principio están las formas elementales, que fueron las que fuimos viendo recién. ¿Sí? La de la suma. Acá teníamos, cuando teníamos U, bueno, nosotros recién lo vimos con X, ¿no? Pero lo mismo. Ah, me olvidé de aclarar esto fundamental, ¿sí? Que N tiene que ser distinto de 1. Después, cuando N es igual a 1, cuando N es igual a menos 1, tenemos acá el logaritmo natural. Después tenemos para las racionales, para las formas que contienen un polinomio, y así vamos a ir viendo más adelante algunas formas de resolver más complejas, ¿sí? Esta tablita entonces la tienen en el aula en el material complementario. Distinto. Perdón, pero acá es distinto de menos 1. ¿Sí? N distinto de menos 1. Se ha quedado mal en el... Sí, quedó mal eso. Porque cuando N es igual a 1, estamos hablando de X y vale para X. Bueno, voy a dejar de compartir ahí. Y voy a empezar a compartir entonces el PowerPoint nuevamente. Ahí está. Eso ya lo vimos, esto también. A pedido de algunos alumnos que van más avanzados, vamos a ver algunos ejercicios de este método, que es el método de sustitución. ¿Sí? Usando las tablitas que vimos recién, podríamos agregar entonces acá la de E a la X, ¿sí? Diferencial de X, que esa también es E a la X más E. Y no sé si iremos a necesitar alguna más por ahí, la del coseno. Bueno, la vamos a anotar en caso de que la necesitemos. Vamos a estar bien. Entonces, la idea de este método es que nosotros tenemos funciones más complejas de las que veníamos viendo, ¿sí? Como por ejemplo acá que hay un producto de dos funciones, y nos sale inmediatamente la integral, ¿sí? No es que la podemos hacer, sí, la podemos simplificar hasta llevarla a integrales de tabla, sino que vamos a tener que utilizar algún tipo de método, ¿sí? En el método de sustitución, nosotros lo que hacemos es elegir de entre lo que tenemos como expresión de la función, ¿sí? Una función que tenga la característica que al derivar esa función yo encuentre lo que queda para llevar la expresión a algo más sencillo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tomar una parte de la integral, ¿sí? Y hacer una sustitución. Es decir, todo esto es u, de modo que u derivado de lo que queda, ¿sí? Yo voy a... Sabri, ahí ¿sí? me dice Rocío que ¿sí? Fabiana hizo el 6A la clase pasada. Bueno, voy a practicar, vamos a practicar otro entonces. No sé, por ahí alguno no lo vio. ¿Han visto? No sé si habían dicho el B hoy, si no recuerdo mal. El 6B, pasa que a ver, vamos para arriba. El 6B. Espérate que estoy buscando. Sí, si querés tomar el B como para ir. Bueno, ya que no. El E y el F. E y F dicen, a ver. El E y el F.
Bien. Vamos de nuevo. Vamos con el F. Mientras... Uy, bueno. Vamos a dejarlo así, que quedó medio feito, pero... Estoy pensando una sustitución adecuada. Si yo digo que U es, en este caso no va a salir tan sencillo como lo que iba a explicar acá, ¿sí? Que es el método en sí. Así que ahora, suponiendo que ya sabemos bien el método, voy directamente a este, ¿sí? Yo acá tengo un cociente de 2 funciones. Si yo tomo como U solo a X, entonces acá me va a quedar U más X, no voy a tener ninguna sustitución, no voy a estar simplificando nada. Pero si yo tomo todo esto como U, ¿sí? Puede que se simplifique un poco la cosa. Así que vamos a probar así. No, vamos a tomar todo el... Estoy indecisa. Si tomar todo o tomar solo esta partecita. Voy a borrar. Esto es así, esto, chicos. No se Yo crean que... tomaría el X más 3 y en todo caso después hago un despeje ahí, Sabri. Sí, Un mejor. despeje de X para después reemplazar arriba en el numerador. Así te va a quedar un Sí, 1 me sobre va a U quedar más por... sencilla para poder separarla. Claro. Después te va a quedar un Bien. producto ahí. Yo estaba por no era cometer un error, pero sino complicármela más. Si yo hacía lo que estaba pensando la segunda vez que hice el planteo, si yo hacía esto, cuando derive acá, ¿sí? Derivo esto bajo el exponente y me queda X más 3, ¿sí? Diferencial de 3. Perdón, diferencial de X. Voy a tener que trabajar acá un poco y después trabajar otro poco más acá para llegar a lo que necesito. Pero si yo si yo no lo tomo al cuadrado, simplemente tomo como U lo que está adentro, la sustitución va a salir más rápido. Ahí Respecto a Evelyn X es 1. pregunta cómo sabemos qué Sí, tomar. En realidad, Evelyn, no hay una regla a seguir sobre qué tomar, sino que es un poco justamente lo que veníamos diciendo hoy al principio de practicar y a partir de la práctica uno va viendo qué le conviene, por ejemplo, en este caso, por qué lo reemplaza ahí, porque va a ser más sencillo, como explicaba recién Sabrina, que si yo hubiera tomado, por claro. ejemplo, todo La idea es simplificar la expresión. Si es no la siempre estoy lograr tener, simplificando es que estoy eligiendo mal. claro, es tratar de llevar la expresión a las integrales inmediatas o las de tabla que veamos, si podemos encontrar expresiones de ese tipo, vamos a poder integrar mucho más sencillo. Por eso aplicamos un método, pero no hay una regla. Ahora cuando, bueno, después siguen ustedes trabajando en otros ejercicios y van a ir viendo que por ahí a lo mejor cuando hay trigonométricas, potenciales, un poco va por ahí la cosa, pero bueno, es práctica. No, porque la X de arriba, fíjate que vos el inconveniente lo tenés un poco en el denominador ahí, porque arriba es una X sola, o sea que si vos tuvieras que integrar esa X un poco no tendrías mucho inconveniente. El Claro, problema por ahí se complica para el problema en integrar, general es que no podemos separar el denominador, ¿sí? Nosotros no podríamos acá plantear el binomio como hicimos en las directas, no podríamos plantear el binomio y separar. Lo que sí podríamos hacer si estuviera en el numerador. Entonces vamos a tratar de simplificar el denominador para poder llegar a una integral más directa. Pero vamos ahí, seguimos y lo vamos viendo. Porque no es tan difícil, me parece. ¿No? ¿Sigo yo? ¿Sigo al aire? ¿Me siguen sí, escuchando? sí, Sabri, yo me había apagado justo el micrófono. Sí, No, sí. está bien. Me quedé la duda. Entonces, una vez que hacemos esto y reemplazamos en el denominador por U, ya no nos puede quedar nada más en X dentro de la integral, ¿sí? Entonces, si yo tengo una X en el numerador, la voy a tener que expresar en función de U, ¿sí? Entonces de acá voy a despejar cuánto vale X. X
vale u menos 3, ¿cierto? Entonces acá me queda u menos 3 diferencial de u, ¿sí? Diferencial de x era igual a diferencial de u. Entonces esta integral en x pasa a ser a esta integral en u, ¿sí? Puede distribuir y llevar a integrales más sencillas. Esto nos queda u sobre u cuadrado menos 3 sobre u cuadrado. Todo por diferencial de u, ¿sí? Esta u se me va con esta, entonces esto me queda u a la menos 1, y esta me queda 3 u a la menos 2, ¿sí? Todo esto por diferencial de u, una integral. Y ahora integramos, ¿sí? U a la menos 1 más 1. ¿Qué pasa ahí? Si yo hago u a la menos 1 más 1, esto me queda 0. Y es por eso, ¿sí?, que veíamos recién que esto, que estaba mal expresado en realidad, después lo vamos a corregir, esto era así, esta integral valía para cuando x era distinto de menos 1, ¿sí? Yo me olvidé de expresarlo, de avisarles eso. Hoy, perdón, esto no va. N distinto de menos 1. Cuando tenemos x igual a menos 1, o sea, 1 sobre x, diferencial de x, la integral de esto va a ser el logaritmo natural del valor absoluto de x. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener, vuelvo para acá, borro esto, uy, no, esa no era la goma. Ahí. Borro acá, entonces ahí me queda logaritmo natural de u, y acá me queda el menos 3, que lo voy a sacar afuera, lo dejo aparte porque es una constante, ¿sí? Y derivo e integro esta parte. Me queda u a la menos 2 más 1, es u a la menos 1, sobre menos 1. Todo esto más la constante. Cuando llegamos acá, es donde tenemos que tener cuidado de no olvidarnos, sustituir después por qué función nosotros reemplazamos a u. Entonces acá nos va a quedar logaritmo natural de x más 3, y acá menos con menos más 3 sobre, ya que estamos, lo vamos a poner en el denominador, x más 3 más una constante. Y ahí termina el ejercicio. ¿Se entiende? No hay comentarios. Donde tenés ahí los paréntesis del x más 3, en realidad no es las barras de valor absoluto. Ah, no era paréntesis, sino un... ¿Tenés razón? Logaritmo de Ya lo borro. valor absoluto Era x más 3. absoluto. Por la duda, para que no... Ahí está. Sí. Bien. Ahí. Y ahí. ¿Vieron por qué en este caso, bueno, resultaba conveniente trabajar donde teníamos la potencia? Porque nos iba a solucionar, aparte, después poder distribuir el denominador, tener integrales del tipo inmediata y poder resolverlo. Lo del 3 sobre x más 3. Ah, porque, no sé si lo explicás vos, Sabri. Ahí dice, Evelyn, no entendí lo Sí, del acá. segundo término. Esta partecita, fíjense que teníamos menos 3 dividido 3. Perdón, menos 3 dividido menos 1. Eso nos da más 3. Y estaba por 1, por u a la menos 1. ¿Sí? Esto es lo mismo que tener 3 sobre u. Por lo que nos queda 3 sobre x más 3, que era el valor de u. ¿Sí? Bien. ¿Ahí, Evelyn, se entiende? Entonces, sí, todo esto... Sí, Leandro, hay que trabajarlo así. Siempre
una vez que haces sustitución, te tiene que quedar todo adentro de la integral, expresado en términos de la variable que sustituiste. Digamos, si llamaste u, todo queda en términos de u, ya no puede quedar u y x mezclado. Y Rocío, siempre que hay logaritmo, se ponen las Claro, barras. porque ¿Sí? si nosotros tenemos como diferencial de u, todas las otras todas las otras letras que tenemos, las consideramos constantes, recuerden, ¿sí? Como recién cuando teníamos la raíz de a diferencial de x, bueno, raíz de a era una constante. Entonces no puede aparecer otro, ¿sí? X acá sería constante si nosotros estamos nosotros integrando respecto de u. Por eso siempre tiene que quedar todo en la misma variable. Habían preguntado también por el E, pero a partir de esto que hicimos, Sí, el E es bastante parecido en cuanto al claro. desarrollo. No sé Podrían si... probar Y haciendo cualquier u cosa, igual a x más 1. nos preguntan por el foro, ¿sí? Ya van a tener que despejar después, una vez que tengan el u igual a x más 1, van a tener que despejar para poder reemplazar por el equivalente en Claro. x Esos dos más son del 3. tipo de reemplazar, Sí. de despejar. Mm. Bien. No sé si había alguna duda más en estos del punto 6. Chicos. Silencio total. Sí. Bien. Bueno. Buenísimo. Bueno, Fanny, si querés probar a partir de ahora con esto que te ayudamos acá con que ya resolvió Sabrina, la idea es un poco lo mismo, ¿sí? Y seguir haciendo los demás ejercicios para ver si... El martes, No entiendo, sé, van a Miguel, si seguir... querés que Sí, es que... hola, soy Fanny. Sí, Bien. Yo no recordaba que nos hayan explicado sacar la X despejando la U. Capaz que por eso me trabé. claro. Bueno, Porque claro, como los primeros ejercicios en el E y en el F, lo que pasa es que cuando derivamos no queda expresada directamente lo que falta, ¿no? Que era lo que yo les iba a explicar acá. Buscar un U que derivado me dé lo que falta por sustituir. En este caso no pasa exactamente, hay que acomodarlo un poco. En este punto, en este. Sí, yo tomo U y lo derivo y me da lo que queda. ¿Sí? En este caso no pasaba. Pero estos dos son semejantes o similares, no sé cómo, son muy parecidos. ¿Sí? sí, se Entonces, resuelven ¿vieron con cómo se el... procede con este? Pueden Podemos hacer el resolver con E y él. de paso practicar. O al Y en menos todo intentar caso, plantearlo. claro, y en todo caso después... Yo estaba, ¿sabés qué estaba señalando en el PowerPoint y ustedes no lo están viendo, ¿no? No, hay preguntas por el de Perdón. Pero lo trigonométrica, que estaba dice. señalando es, bueno, lo abro de nuevo y vemos si lo podemos resolver. Leandro pide por el 6D, que es el de... Ahí estoy mirando. El 6D. Coseno de x por seno cubo de x, diferencial x. Bien. Bueno, nosotros recién habíamos planteado la integral de seno era, ¿no? Que habíamos dicho que era menos coseno. La agrego, ya voy a ampliar acá. ¿Ya están viendo? Sí. Sí, ahora sí, Sabri. Anteriormente habíamos dicho que la integral del seno, dije, Hay era menos integrales, ¿no? coseno. Y vamos a agregar, ya que estamos acá,
la del coseno, que es Seno de X. seno de X. Diferencial de X. En este caso más, Perdón, más constante. constante. Sí. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente hoja. Y no sé si borrar todo esto. Capaz podría agregar una hoja, ¿no? Sí, Un le damos segundo. tiempo para... Total tenemos tiempo. Sí, sí. Agrego una hoja acá. Y vuelvo a copiar esto. Ahora vuelvo. Así no se pierde nada. Y ahora hacemos... Antes de que Seno. Sabri haga, ¿qué les parece que sería Sí. conveniente ahí tomar como sustitución? ¿Cuál sería nuestro U ahí? Coseno de X pareciera ser que esa sale inmediata por tabla, ya lo acabamos de ver. Entonces, por eso les digo que por ahí no es que hay una regla, sino que un poco uno va surgiendo a partir de lo que ve en el ejercicio, ¿sí? Claro. Ven que se dan cuenta todos rápido ahí y dijeron seno. Claramente el seno cubo de X es donde está el inconveniente. Claro, porque además, si yo tomo coseno, ¿sí? La derivada de coseno me va a dar seno o menos seno, ¿sí? Pero no menos seno cubo, ¿sí? Entonces acá, evidentemente nunca voy a llegar a tener un cubo, por más que sustituya o quiera despejar como despejamos recién, nunca voy a obtener el cubo, ese que tengo ahí. Exacto. Siempre me confundo el marcador con algo. Entonces, voy a borrar acá, cambio de color. Bueno, no cambié nada de color. Entonces U me conviene que sea seno de X. ¿Sí? Para evitarme después que me aparezca acá una cosa, o sea, como no saber cómo resolver cuando tengo acá el cubo. Diferencial de U, ¿qué me va a quedar? ¿Cuál es la de seno? La derivada del seno era menos coseno, ¿sí? La del seno es coseno y la de Menos coseno es coseno. menos seno. Está aquí Perdón, encima. la derivada del seno coseno. Estamos. Sí, porque es la derivada. Ahí A esta estamos. altura se hace lío. Hasta Sí, sí. derivada venimos fenómenos, después ya se nos hace lío. Empieza a Entonces mezclarse. tenemos esto por esto, que es diferencial de U. Y nos va a quedar simplemente U cubo por diferencial de U. ¿Sí? Acá no necesitamos integrar ni coseno ni seno. Vamos a tener que integrar U cubo, que es U a la cuarta sobre 4 más C. ¿Sí? Donde U dijimos era seno, bueno, horrible, seno cuarta sobre 4 más C. ¿Se entendió? Ahí está Leandro, Este dice que tenía sí. trigonométricas y por ahí parecía que era difícil, pero en realidad era más sencillo por ahí, incluso que lo de ley y el F. Bien. Bueno. A ver. No sé si hay algún No sé si hay más ejercicio, dudas. alguno más que hayan avanzado. Chicos, ¿algún ejercicio más? No sé si querés que veamos algo de repaso de derivadas, que son I24 recién. No sé si tienen más dudas sobre, No, de sobre todas integrales, formas, pero no sé si podemos avanzar mucho más con lo que vieron hasta ahora. no porque ya después viene el método de parte y no. Por eso Claro. por ahí está bueno cuando las clases son corte teórico práctico porque avanzás y podés, de última se podría haber planteado algo más. Pero bueno, nosotros teníamos opciones. Agarrar esto que decíamos de práctica, de cancha, de darse cuenta de cómo usar las tablas, de cómo hacer las sustituciones más convenientes y demás.
Bien, ahora cuando Bueno, vean el método que ya me viene, están que es el saludando. método de parte, se van a dar cuenta que también es un poquitito más complicado todavía que este. ¿Sí? Entonces está bueno ponerse práctico en el de sustitución porque después los va a ayudar cuando trabajen con el método que sigue, que es el de parte. Así que bueno, nada, dejamos hasta acá. Darío, no sé si volviste, no vimos nada nuevo, vimos que saliste. Así que cortá tranquilo nomás la transmisión. Nos encontramos el martes. Bueno, revisen que va a haber una clase de consulta el miércoles.